Antes que todo, tengan ustedes muy buenas tardes o muy buenos días. No sabemos todavía cuándo vamos a hacer la presentación o va a aparecer este video. Solo darles la bienvenida, saludar también a los integrantes de esta mesa que tiene por nombre Descentralización, Territorio, Seguridad, Fronteras y Elecciones. Pistas de relaciones de poder. Nos hemos autoconvocado con algunos académicos para establecer algunas relaciones con temas que son de pronto o parecen disímiles, y la mesa a la que ustedes asisten en este instante pretende establecer lazos o vasos comunicantes. Desde esa perspectiva, saludar al profesor Federico Arenas Vázquez, quien es también coordinador de esta mesa, y por supuesto también a los integrantes de la misma, que tiene que ver con el profesor Alejandro Ahumada, quien es hoy día un profesional que se encuentra trabajando en la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, que entregará algunas visiones respecto de los temas que aquí nos convoca la instancia. Christopher Ferreira, cientista político, bueno, Alejandro, geógrafo. Christopher Ferreira es cientista político que nos hará una mirada muy sinóptica respecto de qué es lo que es la seguridad ciudadana, y cómo ella se traduce también en una posibilidad de descentralización. También saludar al profesor Hernán García, quien nos entregará algunas luces respecto de el comportamiento electoral que está teniendo hoy día Chile y cómo ello se vincula con la cuestión regional, a propósito del tema de la descentralización y otras consideraciones. Y por supuesto, también el profesor Paulo Zúñiga, quien nos dará algunas luces también a propósito de cómo avanzamos en la construcción de consensos vinculantes y cómo la descentralización se transforma en una posibilidad de construcción de esos consensos, en donde la dimensión de la identidad y el poder se transformarán en un elemento de análisis que nos busca visibilizar el profesor Paulo Zúñiga. Dicho eso, solo consignar que esta mesa intenta establecer entonces esta relación entre las relaciones de poder, los procesos de la descentralización y las cuestiones territoriales, el espacio geográfico puesto en valor respecto de este elemento, que si bien siempre se le reconoce como importante, no siempre se le visibiliza como correspondería hacerlo. Y desde allí entonces doy el paso a el profesor Paulo Zúñiga para que comience su presentación referida a los consensos vinculantes. Buenas tardes o buenos días, no sabemos cuál va a ser la hora que nos toca en este importante congreso. A mí me ha correspondido hablar sobre la construcción de consensos vinculantes y la descentralización como cuestión de identidad y poder. Próxima lámina. La construcción de consenso implica naturalmente un acuerdo sobre elementos básicos que se dan en cualquier sociedad política, en cualquier comunidad política, en la cual se produce una distribución naturalmente funcional del poder político. Que es lo que define en el fondo, lo que va a definir aquí en cualquier territorio, en cualquier lugar, ya sea un país o un estado, una región también, lo que va a definir esta redistribución funcional del poder es el sistema político. Y en este punto no debemos olvidar nunca, jamás, que la distribución de ese poder es también una forma de redistribuir sistemas de valores. Es decir, el sistema político se define además por la forma en la cual toda comunidad política se asigna sistemas de valores. Naturalmente, en esa tensión de asignar sistemas de valores, se producen no pocas tensiones. Fundamentalmente, una de las más esenciales en política es esta idea de la igualdad entre los ciudadanos y la posibilidad de construir consenso entre ellos. Y partimos de un supuesto que es extremadamente fácil en esta situación, que
el sistema político va a asignar valores y va a asignar también legitimidad y a su vez legalidad. En la primera, la legitimidad es la cual se construye por consenso. Y la legalidad, en la segunda parte, es la que se construye entonces por leyes, como bien dice su nombre. Entonces, el tema está en que desde la instauración del modelo neoliberal, desde la dictadura en adelante, en la distribución funcional de ese poder en todo el territorio fue fundamentalmente no a partir de una legitimidad, es decir, las comunidades, los lugares, las personas que estaban en esos lugares no fueron consultados y tuvieron que proceder a un sistema de adaptación, de consensuar y de transformar ideas que naturalmente en una lógica de dictadura eran absolutamente distintas. Cuando nosotros transitamos naturalmente hacia la transición hacia la democracia, entonces se produce algo que es fascinante en los territorios que comienzan a remirarse a partir de la reconstrucción de sus propias identidades. Y eso es fundamental porque evidentemente se va a generar una idea de un sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia es fundamentalmente en términos valóricos, éticos y también con respecto a la valoración de los espacios geográficos. Siguiente. Entonces, el consenso vinculante implica altos niveles de participación. Nosotros no podemos en política tendemos a pensar que existe mucha participación, muchas formas distintas de participación. Para construir consensos vinculantes nosotros necesitamos tener una participación altamente efectiva y esa altamente efectiva es la que da naturalmente, y aquí hay una connotación que es importante establecer, es aquella que dan las leyes, en este caso la Constitución Política del 80, que ahora en este minuto se va a cambiar y naturalmente no sabemos cómo van a quedar o cómo se van a construir esa idea o cómo se va a ratificar, cómo se va a hacer carne, parte en un territorio el ejercicio de la participación, si será vinculante o no será vinculante. En este caso, para este sentido, la participación yo la vinculo vinculante en el sentido que es una participación efectiva, es decir, donde asisten a votar los ciudadanos. Con esto, no estoy diciendo bajo ningún punto de vista que estoy obviando la participación que se genera en la sociedad civil, porque en los territorios la sociedad civil tiene una importancia fundamental. Esa construcción de poder a partir de la sociedad civil dice notoriamente en que existe una necesidad de cohesionar, de establecer una serie de organizaciones que no están tamizadas o no están asignadas por la intervención directa del Estado. Es decir, la sociedad civil es una definición absolutamente liberal, y de eso me hago cargo, es toda organización política, es toda organización social o de organización de base que no está directamente tamizada por el Estado. Es decir, donde se construye una sociedad civil en la cual participan iguales o la mayoría de las partes, la mayoría de los componentes son grupos de personas que se sienten iguales con respecto a intereses y a sus motivaciones. Entonces, en estos conceptos que yo estoy aquí planteando, el poder siempre es una construcción y naturalmente el poder en política se consensúa sobre principios de legalidad, de legitimidad y altas dosis de desacuerdo. Es decir, en la construcción, en la construcción de un poder que se necesita y se precisa altas dosis de desacuerdo. Recordemos nosotros que desde Grecia para adelante nosotros tenemos que observar que el poder político y sobre todo el poder democrático es algo muy importante, que es un poder público, el ejercicio de la opinión, el ejercicio de tener medios de comunicación, medios que sean transparentes, precisan altas dosis de transparencia, fundamentalmente para que las decisiones sean conocidas por todos. Y, naturalmente, cuando nosotros hablamos de consenso vinculante, implica que todos nos pongamos de acuerdo sobre la base de deliberación sobre los propósitos que tenemos para para la mejor sustentabilidad de nuestros territorios. Solo de esa forma, de algún modo, nosotros logramos consolidar estos principios de identidad que a mí me parecen fundamentales. Si nosotros pensamos, me estoy pasando, si nosotros pensamos en una mirada larga, todos los conflictos, las identidades de los territorios han asomado fundamentalmente por
conflictos que son locales, conflictos que han sido carencias sentidas por las comunidades y que necesariamente deben ser relevadas. Y son relevadas fundamentalmente cuando el poder político formal se hace cargo de ellas e interviene en ellas. O sea, cuando hay poder político en una comunidad es cuando el poder formal se hace parte de ese conflicto. Siguiente. Entonces, como ideas fuerzas, para ir cerrando mi brevísima intervención, entonces, cuando se produce falta de consenso vinculante, se produce una profunda erosión de incidir en la agenda, que naturalmente está siempre asignada, orientada por el centro. ¿Ok? Recordemos nosotros que los medios de comunicación formal, la forma como la cual se construye el discurso en el territorio, es también una forma altamente concentrada en nuestro país. La falta de renovación de las élites políticas en los territorios implica también, produce un vaciamiento de ideas. ¿Por qué? Porque se produce cierta rutinización en los propósitos fundamentalmente de los actores políticos. Se produce una desafección que se expresa en la poca participación política, se produce un clientelismo y finalmente esto efectivamente trasunta en una baja participación política efectiva. Y esto es importante, la fragmentación del sistema de partidos a lo cual nosotros hemos asistido, que se produce una gran dicotomía porque por una parte los partidos políticos están altamente fragmentados, pero tenemos alrededor de 30 partidos políticos que movilizan minorías. Y son minorías muy bien organizadas que naturalmente capitalizan sus propios intereses y movilizan sus propios intereses. Bajo esa lógica es muy escaso el consenso vinculante que se construye y que se precisa en los territorios para llevar a cabo la defensa de identidades y la defensa de problemáticas que se han arrastrado por una enorme cantidad de años. Siguiente, por favor. Como finalmente, entonces, para concluir, la falta de consenso vinculante a nivel local implica una erosión de poder, implica una fragmentación, una disociación de ideas con respecto a las carencias sentidas que han tenido y naturalmente desde el centro, una mirada del centro se tiene que solo se relevan los intereses del territorio o de los territorios, de las regiones, solo en el ámbito performativo que siempre tiene que ver, o la mayoría de las veces, con una noción de conflicto. Y por último, el consenso vinculante debiese expresarse en una gran participación política, situación que lamentablemente en este minuto no se da, porque muchas regiones están incluso muy por debajo de la participación política, aun cuando son permanentemente relevadas en los medios de comunicación, como por ejemplo en la Araucanía, en donde todo el mundo se da cuenta o se interpreta o se sabe que existe una gran cantidad de conflictos o diversos conflictos ambientales, naturalmente por el agua, pobreza, naturalmente por la gran cantidad de inversión que se ha tenido de la transición hasta este minuto y naturalmente lo que todos sabemos, el conflicto mapuche. Sin embargo, en toda la región la participación política efectiva fue solo de un 34%. Muchas gracias y naturalmente estamos atentos a responder todas sus consultas. A continuación expone el profesor José Orellana Yáñez. Buenos días, buenas tardes, independiente del momento en que nos toque. Lo que me corresponde ahora, después de la presentación del profesor Zúñiga, es referirme a la descentralización, la idea de territorio y participación, esto mirado desde una dimensión que hemos denominado y en lo particular he trabajado, que se llama la geografía de la multitud. Siguiente, por favor. En términos muy globales, lo que intenta esta presentación proyectar es cómo la idea de geografía de la multitud, que es la traducción del movimiento social que se encuentra significativamente territorializado en distintas escalas, es una variable, una expresión, un dinamismo que coadyuva finalmente a que una descentralización se logre proyectar, concretar en tiempo y espacio.
El ejercicio que nosotros presentamos tiene que ver con cómo esta geografía de la multitud, este movimiento social territorializado, se presenta con mucha fuerza y vigor desde el ciclo de protestas del año 2011 en adelante, sin perjuicio de que antes ya existían algunas expresiones sociales significativamente intensas que se encontraban a lo largo y ancho del país. Sin perjuicio de ello, es desde el 2011 en adelante donde este movimiento social, esta geografía de la multitud, se despliega en distintas expresiones que permiten un influjo que hace que el gobierno o el programa de gobierno de la señora Michelle Bachelet en su segundo periodo lo recoja en profundidad, no solo respecto de la descentralización, sino que también respecto de una reforma en el sistema electoral y también, por supuesto, en el sistema de partido político. Desde allí, entonces, esta geografía de la multitud, muy preliminarmente, la podemos entender como una expresión de movilización social inorgánica, en donde los partidos políticos no están necesariamente instalados en la misma, pero es igualmente asertiva para instalar una agenda pública, y esa agenda pública, como el sistema político la va sintetizando, en donde la dimensión de la descentralización también se puede anclar a esta idea de la geografía de la multitud. Siguiente, por favor. Allí un par de mapas que solamente permiten establecer una distribución de distintas posibilidades de expresión ciudadana, de expresión de movimiento social sobre la región metropolitana, pero estos mapas están también en cada una de las regiones y a distinta escala, situada en un momento de, como indicaba Paulo hace un rato, ¿no?, de ir también fragmentando desde la cuestión territorial ciertos actos rutinarios de la ciudadanía a propósito de las identidades que van emergiendo en este movimiento social, en esta geografía de la multitud. Siguiente. Esta, a propósito de una hipótesis que está siempre tensionándose, se indicaría entonces que, muy asociado a lo que ya indiqué más arriba, ¿no?, cómo esta movilización social se hace asertiva finalmente, y no solo respecto de lo que implicó el gobierno número 2 de Michelle Bachelet, sino que también cómo esta geografía de la multitud se proyecta hacia el estallido social y cómo desde allí la misma avanza a lo que terminó siendo el proceso actual de convención constitucional. Siguiente. La propuesta tiene entonces un propósito general respecto de determinar cómo diferenciados procesos políticos y sociales territorializados han confluido en el avance del proceso de la descentralización desde el ciclo de protestas inaugurado en el año 2011. En términos específicos, pasa por describir el proceso de la descentralización en su dimensión política territorial, prioritariamente. Describir el ciclo de protesta inaugurado el año 2011 desde la noción de la geografía de la multitud, y desde allí identificar cómo el proceso de consulta ciudadana inaugurado en el segundo gobierno de la señora Bachelet entrega elementos que son sintetizados desde la geografía de la multitud también. Este proceso de consulta fue uno importante en su momento por allá hace unos cuantos años. Esquemáticamente, indicar solo que hay una sedimentación social y política ciudadana del movimiento que se empieza a incubar o a comenzar el nuevo ciclo con la recuperación de la democracia. Esta geografía de la multitud va entonces territorializando este movimiento social, haciendo del primer gobierno de Sebastián Piñera una verdadera parteagua respecto de cómo esta geografía de la multitud, este movimiento social, hace entonces o permite explicar este ciclo de fuerte, intenso
ciclo de protestas entre el año 2011 y 2012. Cuestión que es recogida con este programa de gobierno y que plantea una serie de medidas que están contenidas en el mismo y que posteriormente se transforman en política pública y en proyectos de ley. Y desde allí entonces también se explica esta idea de estallido social, el acuerdo de noviembre, el plebiscito de entrada, la elección de la convención constitucional y finalmente el plebiscito de salida. Con esto también estaríamos acercándonos a la idea que nos presenta el profesor Zúñiga a propósito de contribuir a este consenso vinculante respecto de este despliegue que realiza esta geografía de la multitud, este movimiento social territorializado. Siguiente, por favor. En términos de conclusiones, unas muy generales, la relación propuesta de procesos socioterritoriales asegura una perspectiva analítica y novedosa, dado que hacemos un verdadero zoom respecto de lo que es el movimiento social para contribuir a explicar los cambios que hoy día se encuentran en acción, pero que ya tuvieron un primer momento con el gobierno de la señora Bachelet a propósito de un ciclo también de reformas políticas que generaron de verdad una oportunidad, no solamente institucional, sino que también de tipo territorial para explicarnos lo que hoy día tenemos. El recorrido de lo que ha sido el proceso político descentralizador ayuda a la mejor comprensión de este, por supuesto, pero además en el anclaje territorial, no solo desde la perspectiva de la política pública o la gestión administrativa, sino que también en la cuestión social. En esa línea, la noción de la geografía de la multitud ayuda a tal propósito en cuanto permite comprender a una mayor escala, es decir, un zoom, no solamente la escala nacional, sino que también la local, la barrial, cómo se dan los procesos institucionales del último tiempo. Esperando haber entregado alguna claridad, ahora pasamos a conversar con el profesor Hernán García Moresco, quien nos entregará algunas luces respecto del tema electoral. Gracias, profesor Orellana, por el pase. Saludarlo a todos y a todas para expresar en una dimensión distinta la geografía de multitudes, la geografía del consenso vinculante que nos explicaban hace unos minutos atrás, con una dimensión electoral. Avancemos. El desarrollo electoral en el presente ha tenido una cantidad enorme de elecciones. Si uno mira en el corto plazo, las elecciones de alcaldes, concejales, pareciera que fueron hace mucho tiempo, pero en realidad fueron hace muy poco. Pero hay un conjunto de elecciones dando vuelta alrededor nuestro. Siguiente. Trataremos de buscar respuesta a la expresión si la participación ciudadana, la participación en el ámbito constituyente, en el ámbito local, de pueblo originario, logran traspasar un pic que se expresó en la elección, en los resultados del proceso plebiscitario del año 2020. Siguiente, por favor. Como pueden ver en este gráfico, la columna más alta está expresada en el resultado del plebiscito. La columna que relata elecciones de mayo es la participación del proceso constituyente, alcaldes, concejales y gobernadores regionales. La participación subió en su expresión más alta al plebiscito, pero comillas, está volviendo a los canales o a los espacios tradicionales. Siguiente, por favor. En el ámbito etario, hemos podido encontrar que el segmento de edad inferior a 44 años, 45 años, logra en la elección del plebiscito, línea anaranjada, logra una mayor participación respecto de las elecciones presidenciales, pero en cambio los segmentos de mayor edad disminuyeron su participación. El plebiscito fue desarrollado, participado principalmente por menores de 45 años, no solo jóvenes, sino principalmente menores de 45 años.
Siguiente lámina, por favor. En el ámbito territorial, para ver cómo esto se expresa desde el punto de vista electoral, las regiones, aquí están expresadas los resultados de participación 2017 y plebiscito. La línea gruesa viene a ser el año 2020 el plebiscito. Como se puede apreciar, las regiones del centro-sur tienen una mayor participación en el plebiscito respecto a la elección presidencial. Los jóvenes participaron, o los menores de 44, 45 años, participaron en una forma más alta en las regiones sur que en las regiones norte. Siguiente, por favor. Lo mismo pasa al revés. En aquellas personas de sobre 45 años, que también podríamos llamar jóvenes, a diferencia de la gráfica anterior, en el sector norte, en las regiones iniciales del norte, tienen una mayor participación las personas sobre 45 años que en las regiones del sur. Siguiente. Aquí aparece algo que es relevante a propósito de los consensos. Se constituyó un proceso donde se generaron escaños reservados en el proceso 2021, en las elecciones de constituyente, para pueblos originarios. ¿Qué hemos podido constatar? Que la mayoría de los pueblos originarios no logra participar en una dimensión como resulta en las elecciones de corte general. Podemos ver que el mundo Rapa Nui logra participar casi en la misma dimensión que en la elección general, que fue del orden del 51,6%. El pueblo mapuche solo alcanza un 20,5%. Siguiente lámina, por favor. A nivel nivel socioeconómico, la relación entre pobreza y participación, relacionando la información del Ministerio de Desarrollo Social en su expresión de registro social de hogares con la participación electoral a nivel de comuna, existen para la elección del 2017 respecto de la elección 2020 del plebiscito, existió una mayor participación de comunas catalogadas como de alta pobreza. Esto muestra que hay un consenso, hay una expresión a nivel de comunas donde hay una mayor expresión de pobreza, de un interés por participar. Y lo hicieron. En el plebiscito se expresó todo el mundo, o gran parte de la sociedad. Siguiente, por favor. En este ciclo electoral tenemos presente el concepto de independientes. Los independientes que surgieron en la lista de independientes no neutrales, que son 21 agrupaciones, en la lista del pueblo, que se constituyó a partir de 25 agrupaciones, y en los movimientos, que fueron 37 agrupaciones locales, con una expresión territorial, las expresiones territoriales, comillas, más vinculantes que hemos visto en los últimos años, logran socavar los resultados que tradicionalmente venía el duopolio. A modo de ejemplo, al comparar lo que pasó el año 2017 respecto de independientes, respecto de partidos, al año 2021, donde los constituyentes logran, o los constituyentes formados a partir de movimientos independientes logran tener una expresión como lo hemos podido ver hasta ahora. Siguiente, por favor. Pero es importante resaltar de que el grado de participación en el espacio constituyente no logra una expresión extremadamente alta respecto de otros procesos electorales. Sin ir más lejos, en la elección de constituyentes solo participan 5,7 millones de votos válidos, y en la elección de diputados del 2017, 5,9 millones de votos válidos. La expresión de que los partidos no están canalizando totalmente la votación se aleja un poco de la realidad, porque tanto la coalición de derecha como los partidos de centro-izquierda logran mantener una supremacía electoral respecto de movimientos y agrupaciones, no obstante ellos haber perdido votación. Siguiente, por favor.
Vemos aquí la comparación entre el 2017 y el 2021 y podemos ver que la derecha y la centroizquierda pierden 2,4 millones de votos, pero que son aparentemente o en teoría son reorientados, son electores que toman un nuevo rumbo que pudieran ser canalizados o, comillas, invitados por otros movimientos. Siguiente, por favor. En el ámbito constituyente, las regiones, las columnas de derecha, centro e izquierda, lo que está marcado son dónde fueron perdidos o se alejaron votos en relación a la elección del 2017 respecto a los constituyentes. Claramente, la derecha y la centroizquierda perdieron en casi todos lados y la izquierda solo a nivel central. Siguiente. Si pensáramos que hubieron los movimientos capturaran los votos que se fueron desde la derecha y la centroizquierda, podríamos decir claramente que estos fueron recepcionados por la lista del pueblo, por los independientes no neutrales y por los movimientos. Siguiente, por favor. Pero en el ámbito de las elecciones territoriales, los partidos tradicionales han podido mantener su supremacía. El Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialista representan a más del 60% de la población y gobiernan, comillas, en 8 de las 16 regiones, el 50% del país. La siguiente, por favor. En el ámbito de alcalde, son las dos elecciones donde existió el año 2021, mayo, la mayor participación, no en la elección constituyente. Siguiente, por favor. Finalmente, este gráfico nos muestra que en la línea azul, que es la elección de constituyente, es la línea que está bajo las demás elecciones, bajo la elección de gobernador, bajo la elección de alcalde, bajo la elección de concejales. Lo que nosotros podríamos pensar que la elección de constituyente concentraba la atención, era el consenso de cambio social, la verdad es que la elección a nivel territorial se expresó en aquella visión que es más cercana a la población. Siguiente. El cambio del mecanismo paritario, la expresión de pueblos originarios, la edad, la territorialidad, son expresiones, y el nivel socioeconómico son expresiones territoriales que buscaron cambiar el comportamiento electoral. Siguiente, por favor. Para concluir, las elecciones logran ser una representación fidedigna del territorio. Lo importante es saber que no todas las elecciones representan de igual forma el territorio. En este caso, el ámbito constituyente representó una forma de territorio, pero la territorialidad está expresada en el gobierno regional, en alcaldes y concejales. Gracias. Dejo con ustedes ahora al profesor Federico Arenas Vázquez. Gracias. Muchas gracias, profesor García. Bueno, un gusto, gracias por acompañarnos. Me corresponde a mí hablar sobre descentralización y política nacional de ordenamiento del territorio en Chile, algo que yo he denominado un desafío tan complejo como necesario. Quisiera en primer lugar decir que en el tema de descentralización y territorio estamos en un punto de quiebre a partir del denominado estallido social del 19 de octubre del año 2019, como ya se ha mencionado en las intervenciones que me antecedieron, a lo que se suma recientemente la elección de las nuevas autoridades regionales, gobernadoras y gobernadores, y al inicio de un muy interesante proceso constituyente cuya elección tiene las características que ya mencionó el profesor García. En medio de esto aterriza hace un par de meses la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que en el origen se formula en las postrimerías de la administración Bachelet II, que se retira de la Contraloría General de la República por la actual administración, se modifica y se vuelve a enviar, se retira nuevamente
y tenemos hoy día una política que guarda puntos principales de aquella que se definió en el año 2017 e inicio del 2018, pero también tiene algunos cambios que de alguna manera la hacen especial y que en lo personal que me tocó trabajar y colaborar allí en la formulación de la primera no me dejan muy satisfecho. El primer cambio fundamental que tiene esta nueva política es que la relación Estado-región no queda bien pesquisada en este documento de política. En muchos casos en muchos temas uno tiene la sensación que efectivamente esta relación Estado-región sería mucho mejor que la clásica relación que todos sabemos que se da en términos espaciales entre, por ejemplo, el centro y la periferia, que siempre ocurre en beneficio del centro, en desmedro de las periferias. Podríamos decir que el Estado a nivel nacional opera y ha operado tradicionalmente como un centro, y las regiones en muchos sentidos ya representan una forma de periferia. Entonces, la PENOT, tal como está formulada, rompe solo parcialmente con esto, es decir, no va en la profundidad que requieren los temas territoriales hoy día que, como ya se ha mencionado tanto por parte del profesor Pablo Zúñiga como por José Orellana y por Hernán García, hoy día están estas discusiones marcadas por lo que el profesor Zúñiga denomina la falta de consenso, o por lo que Orellana denomina la geografía de las multitudes, o por esta caracterización tan interesante que hace el profesor García a partir del análisis de las cifras de las elecciones, de las distintas elecciones. El Estado mantiene su visión sectorial, es decir, siempre se organizó por ventanillas especializadas. Tema 1, Ministerio 1, tema N, Ministerio N, tema nuevo, Ministerio nuevo, el último, el Ministerio de Ciencia. Y habrá otros probablemente. Sin embargo, eso choca con la visión regional, que lo que busca es instalar una mirada transversal sobre un objeto nuevo, que es el territorio de la región. Entonces, ahí se genera una primera fuente de conflicto, que es cómo se articula esta visión transversal del gobierno regional al alero de lo que define la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, con la tradicional visión sectorial que tiene cada uno de los ministerios sectoriales a través de los cuales opera el Estado de Chile y la administración pública chilena. Entonces, la PENOT resuelve solo parcialmente este conflicto entre la mirada sectorial y esta nueva mirada que se instala a fines de los 90, perdón, a principios de los 90 con la definición de los gobiernos regionales en ese momento, y que se completa paulatinamente hasta llegar a la elección de las autoridades que acaban de asumir el mando en las regiones, y que deberá completarse todavía más cuando se discuta el tema financiero, por ejemplo, una ley de rentas regionales. El gobernador regional o la gobernadora regional hoy día son autoridades que están legitimadas políticamente en razón de la elección que bien explicó recién mi colega García, pero con herramientas por ahora limitadas, para no decir escasas y limitadas. Y por otro lado, el delegado presidencial regional, que sería el residual que queda de los antiguos intendentes e intendentes regionales, busca de momento mantener los espacios que tenía en el antiguo régimen, podríamos decir, si es que esa expresión vale, digamos, y que es insostenible en el mediano y el largo plazo. Y no tiene que ver con la pelea por el escritorio o por la oficina, como se ha mencionado en la prensa, sino que efectivamente tiene que ver con los temas de seguridad interior, de seguridad ciudadana, todo lo que le compete al Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, versus todo lo que se instala ahora en la nueva autoridad regional relacionada con el manejo y la administración del desarrollo de la región. Entonces, ahí yo creo que hay que separar aguas, y también más de algún gobernador ha cometido el error de salir opinando en los medios de comunicación de temas que corresponden más bien a la administración interior del Estado, digamos. Entonces ahí hay una confusión que una ley corta de descentralización que se está discutiendo en estos momentos busca resolver para reducir ya en parte estos conflictos en la escala regional,
que no son solo conflictos entre la escala nacional y la regional, ¿ya? Con predominio siempre de la escala nacional, sino que también en la escala regional son conflictos entre la visión sectorial y esta visión transversal que la ley le asigna al gobierno regional. Esto va a requerir una adecuación institucional y normativa que resulta o resultará clave para poder reducir estos conflictos interescalares que acabo de mencionar. Y en el largo plazo, y con esto ya voy cerrando mi intervención, vamos a requerir de una agenda para la gobernanza territorial que nos permita avanzar hacia un nuevo orden territorial, tal como se ha mencionado varias veces en las intervenciones anteriores, es decir, el orden deseado por la PNOT, por la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, pero sobre todo, y esto es muy importante, el orden que surja como necesidad desde la discusión constitucional. Espero haber contribuido a completar, digamos, el análisis que esta mesa está desarrollando, y ahora con mucho gusto le dejo la palabra al profesor Christopher Ferreira. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Federico Arenas. Saludo a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, la temática que trabajé es el tema de seguridad ciudadana, en particular los planes nacionales de seguridad pública en Chile, presidenciales desde el año 2000 al 2018. Y es una lectura que se hace en clave Foucaultiana, en donde se imbrica también el territorio. Siguiente, por favor. Bueno, la introducción indica que en Chile han existido, esa es la premisa, variados paradigmas en torno a la seguridad desde el año 70 en adelante. Sin embargo, la investigación se interesa por el paradigma de la seguridad ciudadana. En ese sentido, nosotros busqué a través de los planes nacionales de seguridad pública los discursos emanados por los presidentes sobre la seguridad ciudadana, cómo a través de estos discursos se van hilvanando una cierta homogeneidad caracterizable, reconocible, en torno a la seguridad pública. Dicho eso, el tema, o la pregunta de investigación, mejor dicho, quiere saber cuál es el discurso de los planes nacionales de seguridad pública presidenciales del año 2000 al 2018 respecto a la seguridad ciudadana. Con esto pretendemos conocer bajo qué sentido y característica vehiculiza y transitan los discursos de estos mismos planes, entendiendo su impacto en cuanto a la cartografía que tienen en el sistema político chileno. Siguiente, por favor. Bueno, como es una lectura desde Foucault, hay algunos conceptos que son centrales del mismo autor. Y es que la noción de poder no es una cuestión que simplemente indique a los dispositivos, a las instituciones, sino que también los cuerpos son repositorios de una cierta noción de poder. En ese sentido, los discursos permitirían entregar una noción de una rutinización a través de ciertas instituciones, en este caso presidenciales, entendiendo que nuestro país es presidencialista, y cómo van generando instancias y un marco referencial para la misma. Siguiente, por favor. Bueno, la hipótesis es que las características que se encuentran soportadas dentro del archivo Foucault dan cuenta, por lo menos en los últimos textos sobre el estudio del neoliberalismo, que habrían cuatro ejes claves centrales para entenderlo esto desde la dinámica de la seguridad. Y esos elementos centrales en Foucault residen, por lo menos a la luz de estos planes nacionales, elementos que lo imbrican directamente con este pensador francés. Siguiente, por favor. Bueno, la metodología fue simplemente utilizar fuentes primarias, en este caso el universo son los planes nacionales de seguridad pública. Las unidades de análisis utilizadas son los 4 planes del año 2000, reitero, hasta el 2018, y las categorías o los contenidos que expresarían cada plan y que se repiten en los distintos planes y que lo relacionan con las nociones de Foucault serían los que aparecen ahí no alcanzo a leer muy bien, pero aparecen ahí y más adelante los voy a profundizar un poco más. Siguiente, por favor. Bueno,
sin ahondar mucho en el proceso investigativo formal de esta investigación, se pudo constatar que efectivamente en los planes nacionales existe una cierta rutinización de tópicos que van diagramando, cartografiando el territorio en los sentidos discursivos y que a la vez van bajando en las distintas escalas. En ese sentido, encontramos que hay algunas características como la necesidad del territorio local, es algo que antiguamente no estaba, la necesidad de un sujeto activo, participativo dentro de la elaboración de la seguridad. También encontramos la noción de que el territorio, y esto es algo novedoso dentro de la seguridad, contiene ciertas características reconocibles y por lo tanto no todo territorio tiene la misma singularidad. Y por último, el territorio vendría siendo un tema central país. Es la seguridad, entendido en el contexto Foucaultiano, el dispositivo técnico que ordenaría de alguna forma estos procesos a través desde la seguridad. Siguiente, por favor. Bueno, antes de evidenciar las conclusiones, quisiera dar cuenta de que dentro de los planes nacionales de seguridad pública se van repitiendo algunos contenidos que aparecen en la lámina anterior. Esos contenidos permiten indicar no solo una homogeneidad dentro del territorio, sino formas reconocibles de caracterización. Y esas formas reconocibles de caracterización van, como dije en algún momento, diagramando el territorio. No tan solo los dispositivos que integran, o mejor dicho, vehiculizan o hacen transitar este discurso, sino que también los mismos sujetos, los mismos funcionarios públicos, los mismos sujetos participativos se van impregnando de este poder y ellos mismos son gestores o agentes emergentes desde estas claves. Bueno, dentro de los paradigmas de la seguridad ciudadana, el paradigma central o la política pública más clara, más nítida sobre esta cuestión, la entrega en el último gobierno de la Michelle Bachelet. En ese sentido, se crea la Ley 20.965, que permite justamente crear los consejos y los planes comunales de seguridad pública. Dicho esto, se integran dos componentes centrales dentro de la descentralización, que es la participación y que es la autonomía. Sin embargo, en la práctica, en lo fáctico, su funcionamiento no se ve con estas luces, no se ve relacionado como un concepto de descentralización. Sí en el discurso, pero no en el hecho fáctico, porque la participación es solamente dos integrantes del COSOC y la descentralización en cuanto a la autonomía no es algo muy claro. Entonces queda entredicho la situación de la descentralización desde este punto de vista, pero es un paso importante. Y la conclusión más generales para decir es que existe una similitud discursiva en los ejes antes mencionados en los planes revisados, lo cual configuraría un espacio de sentido homogéneo que permite ir objetivando un campo con límites marcados, los cuales soportan horizontes de veracidad y, por lo tanto, configuración de la realidad en la seguridad actual. Profundizando en lo anterior, vemos cómo entonces, y a partir de una rutinización del discurso de estas similitudes, se va objetivando un espacio de intervención, lo local, se va valorizando la importancia del individuo en la participación y, por último, se va concibiendo el territorio como espacio diferenciado con características singulares, donde lo local juega un papel preponderante a la hora de registrar esas particularidades. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por el espacio para poder participar y doy el pase al profesor Alejandro Humada. Muchas gracias. Bien, todas y todos. En esta breve presentación voy a intentar referirme a aquellos temas que son dirigidos desde la centralidad del Estado, como son los del carácter fronterizo y limítrofe, y su vinculación con los procesos territoriales locales y los impactos en la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Las relaciones exteriores, ustedes saben, son de carácter vecinal, fronterizo y transfronterizo, y poseen un carácter que eminentemente es centralizado y concentrado por su naturaleza misma. Sin embargo, estas poseen una muy relevante expresión territorial, regional y local, principalmente a través de lo que se ha denominado actualmente como los comités de integración y frontera, que son esas instancias en que las regiones, a través de sus servicios, y especialmente las comunidades, le hace los municipios fronterizos, pueden interactuar con sus contrapartes
de los países vecinos y hacer un abordamiento real y efectivo de aquellas problemáticas que les incumben y requieren de su atención. Esas son de carácter eminentemente prácticas, como son los temas de flujos migratorios locales, de salud, de educación, de cultura, la protección del medio ambiente, el tráfico de drogas, de otros bienes en general, los flujos de carga, la problemática de la vialidad, el funcionamiento de los complejos fronterizos, etc. Es decir, un sinfín de situaciones. Asimismo, existen varias otras problemáticas, tanto de carácter limítrofe como especialmente de integración fronteriza, que impactan directamente a las regiones, sus zonas y localidades fronterizas, como son, entre otras, podemos mencionar algunas, un listado que no se agota, pero que de alguna forma nos da unas luces con respecto a esto, que podrían ser estas temáticas que son abordadas del nivel central, como lo señalé, pero que tienen un impacto y un influjo directo en las comunidades locales, no solo regionales, como son, por ejemplo, los estudios para la extensión de la plataforma continental extendida, principalmente en áreas insulares por ahora, el tratamiento de algunas situaciones limítrofes con otros países vecinos, el manejo y protección de los recursos hídricos compartidos, el tratamiento de los temas de protección ambiental. Es una problemática que está surgiendo hace algún tiempo y que requerimos manejarla no solo desde el nivel central, sino que también con la participación de las comunidades involucradas y que son afectadas en muchos casos. También con la implementación de corredores bioceánicos, que datan de hace bastante tiempo, pero que finalmente es una iniciativa que se ha mantenido y que requiere su mantención, que sea redundante. Otro tema también son las iniciativas para la integración de la infraestructura regional sudamericana, ya IRSA, que también está en un proceso de continuo mejora. Y otro tema podría ser también el funcionamiento y operación de los complejos fronterizos, que son lo que habitualmente las personas mayormente tienen a la vista. Todas ellas poseen un impacto directo sobre los territorios y que requieren cada vez más la participación no solo de las autoridades regionales, provinciales y municipales, sino que muy necesariamente de la sociedad civil y la ciudadanía toda completa. Para ello, cada vez es más necesario crear dichos espacios de participación e interacción con el gobierno central, en beneficio de las mismas personas que se ubican y viven o trabajan o desarrollan sus actividades vitales en torno a estas áreas fronterizas, estos sectores adyacentes al límite internacional. Si bien son enunciados, al menos he tenido la posibilidad de alguna manera, de señalarlos, haciendo un énfasis en cuanto a que aquellos temas que parecieran ser centrales, organizados desde el nivel central, sí requieren una cada vez más necesaria participación de los ámbitos locales, no solo regionales, porque muchas veces las intendencias tampoco poseen todo el conocimiento de la problemática de la frontera, sin embargo, es necesario incorporar al ámbito provincial, al ámbito local y también a la sociedad civil y la ciudadanía en general. Eso es, muy breve, pero le agradezco y muchas gracias, que va a atender sus consultas y los dejo con el profesor Federico Arenas. Muchas gracias, profesor Alejandro Humada. Bueno, hemos hecho un recorrido muy interesante en esta mesa en los temas de la descentralización, el territorio, consensos, pertenencia, lo local, lo regional, lo nacional, la seguridad, la integración, fronteras, elecciones, tratando de cumplir con lo que anunciaba el título de nuestra mesa. Esto es buscando pistas de relaciones de poder que nos permitan entender mejor lo que ocurre en estas temáticas y lo que está viviendo el país en este momento. Así que agradecemos su atención y quedamos disponibles para las consultas que nos puedan hacer a través de los distintos canales que están dispuestos para ustedes en este congreso, y a partir de las consultas de ustedes probablemente intercambiar aquí con los colegas
algunos puntos de vista y comenzar a cerrar la mesa. Así es que bienvenida a las preguntas a través del chat o de alguno de los sistemas que están dispuestos para ello. Muchas gracias.